el informe de esa comitiva oficial, teníamos que encontrar a alguien que hubiera presenciado esa exhumación en el pueblo. Era difícil, pero nos indicaron que había una persona que seguro que, que estaba allí presente cuando habían exhumado, porque esa comitiva oficial tenía que también servirse de alguien que supiera el lugar exacto, porque esa comitiva no tenía por qué saberlo, porque los ejecutores habían sido otros y hacía 23 años que lo habían hecho. Entonces dimos con esa persona. No quería hablar en principio, pero este compañero Goyo, alcalde de Sin-Lavajos, una persona que ya tenía más de 80 años y era presidente de honor del Partido Socialista de Ávila, se le ocurrió un estratagema, y es que sabía que esa persona iba a ir a un bautizo al pueblo de Sin-Lavajos, a su pueblo, y que le íbamos a abordar allí. Y efectivamente le abordamos y esa persona confesó que él había presenciado la exhumación de la comitiva oficial para llevárselo al Valle de los Caídos, y que habían sacado un reloj y que alguien del pueblo lo tenía, un reloj que, por cierto, uno de los nietos, Carmen Sanz, del pueblo de Pajares, pues anda detrás de él. Todavía no lo ha podido recuperar porque todavía no sabemos exactamente la persona que lo tiene. Pero de cualquier manera habíamos encontrado lo que buscábamos, un testigo presencial de la exhumación, con lo cual ya todo no era una quimera, no era un rumor, era una realidad. ¿Qué hicimos? Inmediatamente el equipo encabezado por el arqueólogo de la Asociación para la Conservación del Monasterio de Valladolid, Julio del Olmo, con un forense Manuel Escardo de la propia asociación, personas de esa asociación, de la Junta Directiva, todos los familiares que pudimos, ya decidimos el día que teníamos que hacerlo. Pero nos faltaba una cosa importante, que es que este hombre que la había presenciado no sabía exactamente el lugar, no se acordaba ya exactamente el punto donde teníamos que meter la máquina para tal. Pero encontramos a otra persona que era un guarda de campo, que cuando estábamos con la máquina que había venido del pueblo de Pajares, 20 kilómetros, la máquina que era una pala excavadora, pues cuando estábamos haciendo los intentos, pues apareció este guarda de campo y nos señaló un sitio mucho más aproximado, de forma que la máquina actuó donde nos dijo y pudimos ver con una sorpresa que a todos nos emocionó el círculo de la boca del pozo. Al retirar la tierra de labor, vimos el círculo. Entonces ahí empezó la máquina a excavar, y cuando llevaba excavados 2,5 metros, que había ya el arqueólogo vio que había habido, era un terreno que había sido movido, etcétera, etcétera, todas las circunstancias que son pistas para poder llegar al sitio deseado, pues ya empezamos con picos, con palas, con tal, de una manera ya como mucho más artesanal, para no dañar lo que pudiera haber, porque claro, puede preguntarse uno, pero ¿por qué motivo, si sabían que se lo habían llevado porque ya lo tenían asegurado y constatado por este testigo presencial, por qué seguisteis insistiendo en buscar restos que ya se los habían llevado? Pues nosotros, como familiares que éramos, no estábamos completamente seguros de que la comitiva oficial, al ser una comitiva que no tenía nada que ver con el tesoro para nosotros que había allí, no habrían agotado ese yacimiento de huesos. Entonces algo habrían dejado. Entonces nosotros íbamos buscando ese algo y encontramos una calavera completa, cráneo completo, parte de otro, muchas vértebras, piezas dentarias, hasta un dedal. Este dedal era el signo inequívoco de que era el grupo de Pajares que estábamos, eran nuestros, el grupo de Pajares, porque entre ellos había una mujer, y es de
suponer que esa mujer, pues en el vestido, en el mandil, pues llevaba un dedal de las labores que había hecho, de las labores que sabía hacer en su casa, entre otras, que era coser. Había una nieta de esta mujer allí y se lo dimos con toda emoción. Lo primero que hicimos fue darle ese presente tan valioso, y ese presente viven en San Sebastián y lo tendrán como guardado como una joya y una reliquia. Entonces, con todos esos restos, nosotros los medimos en una cajita y se los llevamos, se los llevó la asociación para hacer clasificación, para hacer limpieza, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese momento nosotros queríamos seguir la investigación. Es decir, nosotros con ese urna de preciados huesos, restos de nuestros familiares, lo que queríamos era hacer ya un monumento en el propio cementerio del pueblo de Pajares de Adaja, de donde somos naturales y de donde eran naturales nuestros padres asesinados, y nos pusimos, un grupo se puso a proyectar, a ponerse en contacto con quien podía proyectar una tumba absolutamente digna, y al cabo de un año fue realizada, y esa urna ha sido inhumada en esa sepultura del cementerio, y allí tenemos una parte de nuestros restos. Pero inmediatamente nosotros seguimos manos a la obra y queríamos llegar hasta donde estaban los restos de nuestros seres queridos en el Valle de los Caídos. Entonces tuvimos que documentar toda la ruta que siguieron esos huesos, esos restos, hasta el Valle de los Caídos. Y así lo hicimos. Yo como representante, y aquí en Madrid, teniendo toda la documentación ya recopilada, me fui a Patrimonio Nacional, que tiene su sede central en el Palacio Real. Me mandaron a la Delegación de Patrimonio de San Lorenzo del Escorial, que es a la que pertenece el valle, y allí indagué en los libros de asiento a ver si encontraba la relación de los procedentes de Aldeaseca, porque sabíamos que habían sido secuestrados, exhumados por esa comitiva oficial sin nuestro consentimiento el 1 de marzo de 1959, pero habían sido trasladados, teníamos ese dato también, el día 23, es decir, habían estado 23 días en un sitio que dedujimos que era el monasterio de Santo Tomás de Ávila, porque claro, esa comitiva oficial o esas comitivas no solamente hacían una ruta, la ruta en este caso nuestro era una ruta que era Flores de Ávila, era Fuente del Saúz y era Aldeaseca, una ruta de 3 pueblos, y había otras rutas, y todas esas restos los alquilaron primero, los retuvieron primero en Ávila, en ese monasterio que digo, ya metidos en sus cajas, y hasta el día 23, que recibieron la orden de transportarlos al Valle de los Caídos, no llevaron nuestra remesa con otras cajas, donde estaban los 7 de Aldeaseca. Había también 6 del pueblo contiguo, que es Fuente del Saúz. En Flores de Ávila no habían encontrado